En este problema vamos a ver algo importante que sucede normalmente en los problemas y es la necesidad de intercambiar entre fracción masa y fracción molar. Am, Más que leer en este momento el enunciado del problema y demás, vamos a discutir primeramente cuál sería una forma rápida de convertir fracciones molares en fracción peso y viceversa. Ujú. Entonces vamos a tomar de base que acá tenemos este ejercicio. No vamos a resolver realmente lo que nos están preguntando acá, pero lo que vamos a hacer es que vamos a partir de que aquí en esta corriente que es la alimentación, es una alimentación gaseosa. ¿Ok? Entonces, recordar que en ingeniería química, cuando yo tengo una corriente gaseosa y me dan los porcentajes, esos porcentajes son en fracción molar. Igualmente por acá tengo una corriente de salida que dice que es 50% de helio y como este proceso es de dos componentes, el otro 50%, el otro 50% sería de metano, ¿sí? Porque solamente tiene dos componentes. Pero igualmente, como esta corriente es una corriente, le llamaríamos corriente P, es también una corriente gaseosa, esos porcentajes que nos han brindado de 50-50 corresponden a fracción molar. ¿Sí? Entonces, antes de hacer el problema realmente o resolver lo que aquí nos están pidiendo, quiero aprovechar esos ejemplos o esos datos más bien para ejemplificar cómo yo podría expresar más bien esas fracciones molares en fracción peso. Entonces, iniciaríamos presentando una fórmula en la cual nosotros recordemos que cuando tenemos fracción molar, se acostumbra representar con la letra X, ¿sí? Con la letra X. Entonces, por ejemplo, en esta corriente F tendríamos la fracción molar de metano en la corriente F. Así serían los símbolos que se utilizarían. Y tendríamos también la fracción molar de helio en la corriente F. Esa sería la forma en que haríamos la simbología de las variables. ¿Okay? Bien, si nosotros estamos hablando más bien de fracción peso, estamos hablando de fracción peso, más bien lo que diríamos es que utilizaríamos la letra W minúscula. Entonces, la fracción peso de metano en la corriente F y la fracción peso de helio en la corriente F. Uh-huh. Bien, entonces, ¿cómo cambio yo, verdad? Porque aquí el dato, al ser una mezcla gaseosa, esto sería 0.80 y esto sería 0.20. Pero si yo por alguna razón lo necesitara en masa, no en moles, ¿cómo sería la forma en que nosotros podríamos hacer ese cambio? En realidad es una fórmula bastante sencilla y lo que tenemos que recordar es que ¿qué es lo que une a peso con moles? Lo que une a peso con moles es la masa molar o el peso molecular de las sustancias.
¿Ok? Entonces, de hecho, para cambiar de una a otra, tienen que estar involucradas las masas molares. Entonces, en el caso de la fracción peso de metano en F, sería igual a hacer lo siguiente. Se tomaría la fracción molar de metano en F y se multiplicaría por la masa molar de metano. ¿Mm? Y eso se dividiría por lo siguiente. Otra vez lo mismo de arriba, o sea, la masa, la fracción molar de metano en F multiplicado por su masa molar, y a eso le sumaríamos la fracción molar del otro componente, helio, en la misma corriente, multiplicado por la masa molar de helio. Ok, entonces, de momento voy a borrar esto acá para tener un poco más de espacio. Entonces, en ese caso, la masa molar de metano es 16. 16 gramos por gramo mol. Mientras que la masa molar de helio es 4. ¿Sí? Sin tomar los decimales de la tabla periódica, solo por hacerlo un poco más rápido, pero lo ideal es utilizar todos los decimales de la tabla. Bien, entonces vean que si tenemos las masas molares, pues podemos proceder a hacer el cambio aquí. Entonces, en ese caso, para transformar estas fracciones molares en fracción peso de metano en la corriente F, esto sería igual entonces a la fracción de metano es 0.80 multiplicado por 16 y eso se dividiría por lo mismo, o sea, 0.80 por 16, pero le sumaríamos el otro 0.20 multiplicando a la masa de helio. Y si hacemos eso, resulta que traeríamos por acá la calculadora. Bien, entonces sería 0.8 por 16, mientras que abajo 0.8 por 16 más 0.2 por 4. ¿No? Perdón, aquí me hizo falta un 0.2 por 4. Entonces vemos que nos está dando 94.1%. Bien, entonces 94.1%. Entonces es 941. Entonces la otra fracción, la de helio, sería ser 1 menos 0.941. ¿Ok? Pero también podríamos efectuar la fórmula, o sea, la fracción peso de helio en F sería igual a 0.2 por 4 entre 0.80 por 16 más 0.2 por 4. Y de ese modo obtendríamos el resto, 0.059. ¿Okay?
Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos hacer estos cambios. En este caso, ¿verdad? Estamos trabajando con la fracción de la corriente F. Si hiciéramos eso mismo para la corriente P, para la corriente de producto, entonces la fracción peso de helio en la corriente P sería igual a, veamos que es 50%, así que sería 0.50 por lo que pesa el helio, que es 4, dividido entre lo mismo, o sea, 0.50 por 4, más el otro 0.50, pero multiplicado por la de metano, ¿sí? Entonces, en ese caso, el porcentaje, la fracción peso de helio estaría dándonos 0.20. Mientras que si tomamos y hacemos la de metano, sería 0.50 igual, pero multiplicado por la masa molar de metano es 16, dividido entre 0.50 por 4 más 0.50 por 16. Y si hacemos eso, nos daría 0.80. Así que aquí estamos mostrando cómo nosotros podemos pasar de fracción molar a fracción peso. ¿Habría alguna fórmula también para hacerlo al revés? Para hacerlo en el sentido contrario. Bien, sí, también habría una fórmula. Digamos que nosotros dijéramos que más bien yo tengo, vamos a partir, por ejemplo, de que yo tuviera una fracción peso de metano, y digamos que esa fracción peso de metano fuese 0.976. Y entonces en ese caso la fracción peso de helio sería lo que haría falta, ¿verdad? 0.024. Y supongamos que nos dijeran, ok, pase esto, ¿verdad? Pasar a fracción molar. ¿Sí? Supongamos que nos solicitaran entonces eso. Bien, entonces, ¿cuál sería la fórmula en ese caso? Es parecida, pero como que al revés. Entonces, más bien la fracción molar de metano sería igual a lo siguiente. Se tomaría la fracción peso de metano y se dividiría por la masa molar de metano. ¿Okay? Más bien, en este caso, como vamos al revés, es por división. Y esto se dividiría entre lo mismo, o sea, la masa molar de la fracción peso de metano entre la masa molar de metano. Y a eso le sumaríamos la fracción peso de helio, en este caso, dividido entre la masa molar de helio. Si sustituimos los valores, que ya son conocidos para nosotros, teníamos 0,976 entre 16, dividido entre lo mismo, 0,976 entre 16, más 0,024 sobre 4. Y si hacemos eso, nos daría una fracción molar de 0.91. Entonces, la
fracción de helio, la fracción molar de helio, a partir de esta fracción en peso de helio, se sacaría exactamente igual. Entonces sería la fracción peso de helio dividido entre la masa molar de helio. Y el denominador es el mismo para, para las dos fracciones. Entonces aquí yo repetiría el mismo denominador que puse en la fracción anterior. ¿Okay? Y si sustituimos los valores, eso nos daría 0.09. Que sería también lo mismo que haber tomado la unidad y haberle restado 0.91. ¿Okay? Bien, entonces mediante este ejemplo estamos viendo cómo yo puedo transformar de fracción molar a fracción peso y viceversa. Algo tal vez de hacer notar en este ejemplo es que tenemos dos componentes, ¿verdad? Metano y helio. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera tres o más componentes? Sería lo mismo, sería lo mismo. O sea, aquí arriba yo igual tomaría la fracción del componente y la dividiría entre la masa molar del componente. Pero abajo ya no sería nada más en la fracción de metano, la fracción de helio, sino que sería también aquí agregarle otras especies que yo pudiera tener en la mezcla. ¿Sí?